Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo a todos los hermanos en la fe con la paz de Cristo. Paz de Cristo, iglesia. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de poder traer este mensaje de vida. Prepara tu corazón porque será de grande bendición. En esta hermosa mañana te saluda tu hermano en Cristo Jesús, el pastor Alberto Gómez. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Quiero en esta hermosa mañana hablarte acerca de lo que es el arrepentimiento y voy a tomar como base bíblica el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras dan inicio al ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Jesús comienza su ministerio después de que Juan fue encarcelado y vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es un cambio o opinión. También puede referirse a un giro total de modo de pensar o al pesar que acompaña el darse cuenta que se ha obrado mal. En sentido bíblico, significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia del hombre. En el Antiguo Testamento el concepto es de volverse de todo corazón a Dios. En el Antiguo Testamento abunda la predicación del arrepentimiento. Los profetas usaban diferentes palabras para expresar el arrepentimiento. La idea de arrepentimiento se utiliza en términos como regresar, volver o buscar. En el Antiguo Testamento, los profetas predicaron el arrepentimiento y el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y este trajo una proclamación de urgencia diciendo: arrepentíos. Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Todos y cada uno de los profetas enviados por Dios proclamaron en su mayoría el arrepentimiento al pueblo para con Dios, porque el pueblo continuamente se descarriaba. El pueblo continuamente se apartaba de la voluntad de Dios. Conforme a la predicación de Juan el Bautista, escrito está que él era el mensajero enviado por Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y es cuando aparece Juan el Bautista proclamando el arrepentimiento. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Predicaba Juan el arrepentimiento y él le hacía saber al pueblo que se arrepintiera. El arrepentimiento está relacionado con dejar de hacer lo que mantenía culpables al pueblo. Esto es el pecado. El pecado es la desgracia de todo el ser humano. Pero Dios preparó un plan perfecto para venir y redimir a la humanidad de su pecado. Y se necesita entender que debe de haber arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. ¿Sí? Juan les hacía saber al pueblo que tenían que manifestar frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista conocía el testimonio de su pueblo y les decía:
raza de víboras. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y Juan comienza a darles a conocer los frutos del arrepentimiento. Está escrito en Lucas 3, 7 al 9, que era necesario que manifestaran los frutos de arrepentimiento. Esto es, el que tenga 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene pan, comparta con el hambriento. ¿Sí? Y aún les hace saber a los soldados que no abusaran de su autoridad. El hacer fruto o manifestar fruto digno de arrepentimiento, se necesita dejar de hacer lo que hacíamos en otro tiempo, que no habíamos vuelto a Dios. El hacer fruto de arrepentimiento manifiesta la misma presencia de Dios en nuestras vidas, en que hemos atendido el llamado de Dios y que comenzamos a ponerlo por obra. Los frutos dignos de arrepentimiento está relacionado también en el Sermón del Monte, en donde el Señor habla los que son dignos para vida eterna. Todos aquellos que han escuchado la voz de Dios, el llamamiento al arrepentimiento, y han comenzado a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Está relacionado con la misericordia, también los frutos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que guía al hombre al arrepentimiento? Según Romanos 2:4, inciso B, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. No es otra cosa sino la voz de Dios proclamada a través de sus siervos, y el mismo Jesús. ¿Quién mejor que el mismo Jesús predicó el arrepentimiento? Entonces, es la benignidad de Dios la que nos hace un llamado a volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Su benignidad, así lo dice Romanos 2:4b, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Por qué? Porque escucharon un día la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, ellos retuvieron el llamado de Dios en su corazón. Comenzaron a indagar, a escudriñar, a poder entender qué es lo que es vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. El arrepentimiento provoca dolor. El arrepentimiento nos hace manifiestos culpables ante los ojos de Dios. Pero Dios precisamente para eso manda que todo hombre se arrepienta, porque nadie más puede otorgarnos el perdón sino solamente Jesucristo, que es el que vino a perdonar nuestros pecados. Porque todos los que se vuelven de todo corazón muestran obras dignas, frutos dignos de arrepentimiento a Dios, y le sirven con un corazón sincero. ¿Cómo tú sirves a Dios? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cuál es la disposición con la cual tú sirves a Dios? Si tú dices, yo ya me he arrepentido y ahora entiendo lo que Dios quiere de mí, que comience un nuevo estilo de vida apartándome de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo nosotros mostramos que realmente nos hemos arrepentido? Esto es a través de nuestras obras. Es vivir un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. ¿El arrepentimiento es para todos? Claro que sí. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conforme al caminar de los tiempos, nosotros vemos los acontecimientos a nivel global. Y estamos viviendo tiempos difíciles. La gracia llegó hace más de 2000 años. Y en la misericordia de Dios
Él aún quiere que su iglesia siga proclamando el arrepentimiento. Si tú escuchas este mensaje y no te has arrepentido para con Dios, debes de saber que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú estás buscando aún la misericordia de Dios, de que ya es tiempo de que te vuelvas a Dios, de que haya en ti ese sentir de volverte a Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Se necesita arrepentimiento para con Dios y fe en el único Salvador, que es Cristo Jesús. Se necesitan dos cosas. El arrepentimiento se recibe por la benignidad de Dios. Por eso dice a través del apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que muchos ya tienen tardanza por la venida del Señor. Pero el Señor es misericordioso, dice, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es volverse a Dios de todo corazón. Es dejar de hacer lo que tú crees que es correcto y comenzar a hacer lo que verdaderamente es correcto, que es hacer la voluntad de Dios. El Señor llamó hombres a quienes les llamó discípulos. Luego a ellos mismos los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Y la palabra dice que los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les da una comisión. Y la palabra de Dios dice que ellos saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, esto es, que se volviesen a Dios. Ellos predicaban a grito abierto a las personas: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, ya es tiempo de arrepentirse y de volverse a Dios, ya es tiempo de que dejen sus malas obras y vuélvanse a Dios. Dios está haciendo un llamado para que te vuelvas a Dios de todo corazón, para que dejes de hacer tus malas obras. Ellos, cumpliendo la comisión de Cristo, salían y predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Y la palabra de Dios dice que el poder de Dios los acompañaba, porque echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Cuando Dios ve delante de Él un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Dios les dio poder y autoridad a sus discípulos, a sus enviados. Y la misma presencia de Dios iba con ellos en todo tiempo y en todo lugar. Y ellos, al predicar el arrepentimiento, el poder de Dios los acompañaba. Cuando las personas escuchaban el llamado de Dios, eran ministrados por el mismo poder de Dios y los enfermos sanaban. Y muchos que aún estaban poseídos por demonios eran sanados. Gustaban la benevolencia de Dios. La palabra nos enseña que después de comisionar a los 12, Jesús comisionó a otros 70 y de la misma manera los envió. En Lucas capítulo 10 usted puede ver lo que le estoy enseñando. Pero ¿quién dio el ejemplo? ¿Quién dio el ejemplo? Dios, manifestando su misericordia desde el Antiguo Testamento, envía a los profetas para que prediquen el arrepentimiento. Pero conforme al cumplimiento de los tiempos, Jesucristo, así dice la palabra, Jesucristo comienza su ministerio. Dejándolo todo, dice que dejando su tierra vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, lo escrito y lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuándo comenzó su ministerio Jesús? Después de que él supo que Juan había sido encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién mejor sino Dios manifestado como Hijo de Dios, redimiendo a la humanidad? Había llegado el tiempo del cumplimiento y Jesús comienza su ministerio, manifestando su amor y su benevolencia para con todos los seres humanos, haciéndoles un llamado: vuélvanse a mí, solo en mí encuentran salvación, solo en mí encuentran el perdón, arrepiéntanse. ¿Cómo llega el arrepentimiento? El arrepentimiento llega por la benignidad de Dios. Esto es, por la voz de Dios. Dios es el que hace un llamado. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro da el primer mensaje de salvación. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. El Espíritu Santo es el que ha sido enviado del cielo para convencer al hombre de su pecado, pero los comisionados para llevar a cabo el evangelio del arrepentimiento es la iglesia. Nosotros somos los voceros de Dios, nosotros somos los heraldos, somos los que publicamos el evangelio del arrepentimiento. Pedro les da la palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de vida. En Hechos 2:37 dice que compungidos de corazón. ¿Qué fue lo que provocó que todas estas personas se compungieran en su corazón? No es otra cosa sino el poder del Espíritu Santo, la benignidad de Dios. La benignidad de Dios es lo que provoca el arrepentimiento en el corazón. Y es cuando nos hace manifiestos culpables delante de Dios, pero delante de Él gustamos la misericordia, el amor y la gracia, el perdón. Él quita toda esa culpa, Él quita todo ese dolor. Por encima de todas las cosas, Dios es amor. Debes de escuchar el mensaje de vida, porque el poder de la palabra es la voz de Dios. Todas las cosas por Dios fueron hechas. Y dijo Dios desde Génesis. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por el poder de la palabra de Dios existen los cielos y la tierra. Por el poder de la palabra de Dios existen los elementos que en ellos hay y de los cuales tú y yo podemos vivir. Gustamos la benevolencia de Dios desde antes de que fuésemos creados. Todo lo que Dios hizo ha sido bueno en gran manera. Dime qué daño te hace el sol, al contrario, nos da un beneficio. Ni un grado más atrás, ni un grado más delante. Perfecto es Dios. Porque en verdad Dios es bueno. Él es bueno. Dios no creó ninguna cosa mala, ni ninguna cosa para que nos dañara. El viento es el aire puro que respiramos día a día, lo que llena las bolsas de nuestros pulmones para poder nosotros respirar y darnos vida. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido su benevolencia. Nos hizo a su imagen y a su semejanza y dio sistemas a nuestro cuerpo, entre ellos el sistema respiratorio. Nos dio una nariz, nos dio una boca,
y un sistema completo para poder recibir esa vida que nos da el aire, un elemento que Dios nos da. ¿Qué hay del agua? El agua nos da vida. La mayor parte de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, está compuesta por agua. ¿Cómo vemos nosotros la benevolencia de Dios? Si en el mundo entero 3/4 partes son de agua y 1/4 parte es tierra. La benevolencia de Dios se ha venido manifestando desde el principio. Y la benevolencia de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Dios se ha venido manifestando en el caminar de la vida del hombre a través de tiempos que le llaman dispensaciones. Y desde hace 2000 años, el Señor trajo la dispensación de la gracia para que todo aquel que escuche el llamado de Dios se vuelva a Él de todo corazón. El Señor comienza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero Él mismo da el ejemplo y comienza a llamar hombres para que estuvieran con Él. Entre ellos, los primeros 4 los conocemos, que son Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, estos últimos hijos de Zebedeo. Y les comienza a instruir, a dar a conocer cuál es la voluntad por la cual Él vino. Les dio el ejemplo, después les dio a gustar de su poder y les hizo saber: vayan ustedes y prediquen el evangelio del arrepentimiento. Ellos cumplieron la comisión y la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. De la misma manera, el apóstol Pablo lo declara así en Hechos 20 y 21: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la comisión de la iglesia? La iglesia tiene que seguir predicando el arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento. Le debe de hacer saber a las personas que ya es tiempo que se vuelvan al único y verdadero Dios, al Dios que salva, al Dios que perdona, al Dios que libera, al Dios que sana, al único Dios que da el regalo de la vida eterna. Jesucristo es su nombre. En eso prácticamente estaba el ministerio de los apóstoles, en hacerles saber a las personas que ya es tiempo de que se vuelvan a Dios. El Señor no quiere que ninguno perezca. No es casualidad de que este mensaje tú lo estés escuchando. Damos gracias a Dios porque a través de los medios podemos transmitir este mensaje de vida. Y si tú escuchas la voz de Dios, tu vida a partir de hoy no será la misma. Tienes que volverte a Dios de todo corazón. Tienes que entender que sin Dios no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Mas en Cristo hay salvación. Tú tienes conocimiento de lo que es agradable a Dios y también de lo que no es agradable a Dios. Pero es tu deber volverte a Dios, escuchar la voz de Dios. Dios hará grandes cosas en tu vida si tú escuchas el llamado al arrepentimiento. Si tú escuchas la palabra de Dios
el Espíritu Santo, que es la palabra, obrará en tu corazón. Nadie puede convencerte. Nadie de los seres humanos nos convenció a nosotros. Es la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el poder de su palabra, es lo que provocó que nuestro corazón se volviera a Dios. Y ahora nosotros mostramos los frutos del arrepentimiento. Esto es, de que si en otro tiempo hacíamos cosas que no agradaban a Dios, al gustar la benignidad de Dios, el poder de Dios se manifestó en nuestras vidas y nos hizo libres. Libres de malos hábitos, de una vida contaminada de pecado. Y ahora Dios, a través de su perdón, nos llama a un camino más excelente, el camino de la santidad. Vive para Dios. Sirve a Dios. Conoce la palabra de Dios. Habla con Dios. Dios está muy cerca de nosotros. Mucho. Tanto que si nosotros hablamos con Él, Él nos escucha. Él está esperando que de tu corazón salgan palabras sinceras, de que reconozcas de que en ningún otro hay salvación. El consejo del profeta Amós hacia el pueblo era este: buscad lo bueno y no lo malo, para que vivas, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y establece la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. En el contexto del tiempo del profeta Amós, Dios cuidaba a su pueblo y Él sabía cómo caminaban cada una de las tribus de Israel. Ahora, a través del nacimiento de la iglesia, el llamado al arrepentimiento es para todos los hombres. Porque de ambos pueblos hizo uno solo. Y la misericordia de Dios la ha gustado o se ha manifestado en todo el mundo. Una cosa estamos seguros que va a pasar en nuestras vidas. Para algunos que ya no están, ya aconteció. De que un día tendremos que dejar este mundo. La otra es que Cristo venga por su iglesia. Muchos ya no están. Otros estamos. Pero lo más importante es que estemos listos para ese momento precioso en el cual el Señor venga por su iglesia. Yo hago un llamado para que tú te vuelvas a Dios de todo corazón. Quiero que hagamos juntos una oración de fe, una oración en la cual, si tú la haces de lo profundo de tu corazón, Dios se glorificará. Tú sentirás el perdón, tú sentirás la paz, tú sentirás el consuelo, pero sobre todo sentirás el amor de Dios, porque Dios es amor. Repite conmigo esta oración. Hagamos juntos esta oración. Señor Jesucristo, tú mismo, Señor, lo has hecho todo. Y esa es la razón por la cual ahora yo he escuchado este mensaje de vida. Yo no he caminado dignamente, porque toda mi vida la he vivido siguiendo mis propias vanidades, mis propias creencias, mis propios conceptos. Pero ahora me vuelvo a ti. Señor, es tu palabra la que me da entendimiento de que has hecho todas las cosas, y aún la misma por la cual yo fui creado. Porque un día tú dijiste: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo sé, Señor, que el pecado contaminó
al ser humano. Como está escrito en tu palabra, ¿por cuánto? Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Señor, gracias por venir a salvarme, porque personalmente viniste y me salvaste, me redimiste y me haces un llamado que me vuelva a ti de todo corazón. Señor, yo he escuchado el mensaje de vida y me vuelvo a ti de todo corazón, porque sé que si yo, Señor, siguiera gustando de vivir una vida conforme a mis vanidades, yo soy digno de una muerte eterna. Pero ahora tú has llegado a mi vida y me haces un llamado, y yo creo en ti. Yo me arrepiento de todos mis pecados y mi fe está puesta en ti, mi único Dios, mi Señor y Salvador. Eres tú, Señor Jesucristo. Yo reconozco que nadie más podía hacer ese sacrificio en la cruz por mí, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero tú viniste del cielo, sin mancha, sin pecado, y me redimiste, venciendo al pecado, a la muerte y al diablo. Yo me vuelvo a ti de todo corazón. Abro las puertas de mi corazón y te invito a que mores en mí, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que el poder de tu presencia resplandezca en mí, en todo mi ser. Mi espíritu y mi cuerpo desde ahora están a tu servicio. Señor, bienvenido a mi vida y gracias por salvarme. Si tú has hecho esta oración, hermano, no es meramente la salvación. La salvación es un estilo de vida, pero esto es un buen comienzo. Romanos 10:9 nos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, espero que haya sido de bendición este servicio. Damos gracias a Dios por permitirnos traer este mensaje de vida. Que seas muy bendecido tú y tu casa. Acércate a Dios, vuélvete a Dios, habla con Dios. El hablar con Dios es la oración, es el diálogo con Dios. Desde ahora Dios te escucha, Él te ha redimido. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos pronto.